¿Cómo callar? O sea, ¿cómo calla un familiar? ¿Cómo nosotros nos quedamos sin hacer nada? Nos estaban tratando como las madres de los peores delincuentes que había en Venezuela. Mi vida se congeló el 29 de enero, cuando Eudi desapareció. Yo dije, yo tengo que viajar a Caracas, yo no puedo dejar a mi hijo solo. En Venezuela, las mujeres asumieron el protagonismo de una lucha a favor de la justicia y la libertad. Ellas decidieron organizarse, juntarse y crear agrupaciones para luchar por sus seres queridos, por quienes fueron arrancados y arrancadas de sus hogares, por exigir, por protestar e incluso por ser simples observadores o estar en el lugar equivocado. Así nacieron y se fortalecieron dos espacios fundamentales: el Comité de Familiares y Amigos de los Presos Políticos y el Comité de las Madres en Defensa de la Verdad, los cuales conforman un movimiento frente a la injusticia en un país donde ese derecho es negado a quienes piensan distinto, a los que ostentan el poder desde hace más de 25 años. Organizaciones como Foro Penal y Provea han documentado la privación de libertad de cientos de personas por motivos políticos en los últimos años. Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, esa cifra alcanzó un punto cumbre. Más de 2.000 detenidos en todo el país como resultado de una ola de detenciones arbitrarias que golpeó a las familias venezolanas. Madres, esposas, hermanas, hijas, abuelas y hasta bisabuelas sostienen con su voz y su presencia esta lucha por la libertad. Mujeres que con años de experiencia en la resistencia después de una detención arbitraria o con el dolor reciente de una detención postelectoral se han encontrado, compartido aprendizajes y levantado un frente común. Teníamos las mesas con la banqueta, no podíamos abrazar a estos muchachos, teníamos que sentarnos uno de frente al otro, con las manos abajo y podernos abrazar. Ahí empezaron las cosas. La mayoría de las víctimas indirectas de violaciones de los derechos humanos son mujeres. Si pensamos en las víctimas de asesinato, en el contexto de manifestaciones pacíficas en Venezuela desde el año 2014 al menos, la mayoría fueron hombres, fueron jóvenes, estudiantes, ¿no? Entonces, ¿quiénes son las víctimas indirectas de ese crimen? Sus madres. Son madres, son esposas, son hermanas, ¿no? Que perdieron quizás a una de las personas que además eran soporte económico o que traían una posibilidad, un futuro a ese hogar. Mira, yo no trabajaba, yo me mantenía era con lo muy poquito que conseguía. Yo dormía allá en el penar y si comíamos entre todas, poníamos entre todas y nos repartíamos la comida entre todas. Y hacíamos buena comida, pues. Pero ahí frente al penar dormimos como 10 días, ahí pendiente de nuestros muchachos. Bueno, además está decirle que la vida nos cambió de una manera radical. Pasamos de ser una familia tranquila, normal y feliz a una familia, podríamos decir, atribulada y con esta situación terrible. Porque yo primero tuve a mi esposo detenido, a los dos los detuvieron el mismo día. Él estuvo 5 meses y algo en Tocuyito. Y mi hijo, bueno, después estuvo en un comando y luego lo trasladaron en Enero a Tocorón. Nosotros cuando vamos al rodeo, los familiares nos tienen que colocar una capucha y somos llevados hasta el área de visita como que si fuéramos rehenes, porque somos encapuchados y como que acompañados por un funcionario de allí. En este caso, que soy mujer, me acompaña una femenina. Y bueno, las visitas son por medio de un vidrio
y un teléfono, hablamos 15 minutos únicamente. Tratamos de cuidar lo que conversamos porque sé que si él dice algo de allá adentro nos pueden colgar la llamada. Entonces, él no... Es muy poca la información que suministra también por temor a lo que vaya a suceder con él allá adentro, pero tampoco nos podemos quedar callados como familiares porque al final siento que somos nosotros mismos los que podemos defender el derecho de ellos más que incluso un abogado. Hemos acudido a la Defensoría del Pueblo y la Defensoría del Pueblo lamentablemente lo que nos ha dicho es que no denunciemos porque va a ser peor la situación para ellos. Para trasladarme tenemos un grupo en común, amigos y familiares, donde los amigos son los que me ayudan con el pasaje, con las copias y todas esas cosas, ya que mira, esto ha cambiado mi vida totalmente. Yo no tengo ya vida desde que Eudi se desapareció. Mi vida se congeló el 29 de enero, cuando Eudi desapareció. Ellos los golpeaban, los maltrataban, y hacían muchas maldades, muchísimas. Eso me contó mi hijo, me decía, ya no aguanto más, yo tengo que hablar. Y fue cuando vi el comité. El comité vino a ser como que esa luz ahí en el túnel. El comité viene desde el año pasado, ya yo tengo 7 años ahorita en este proceso y durante mucho tiempo hubo organizaciones que nos acompañaron, pero bueno, debido a las responsabilidades que esto acarrea, pues uno como que se sentía con temor de denunciar algo. Cuando llegó el comité, todos los familiares pudimos organizarnos y apoyarnos, hacer como una red de apoyo porque venían muchas injusticias que no eran escuchadas porque todos los familiares estábamos como que independientes haciendo denuncias dentro de estos organismos del Estado que al final ellos no escuchan, son sordos. Entonces, cuando se organizó el comité, pues todos los familiares nos unimos y ahí es donde realmente todas estas denuncias fueron escuchadas. Y me llevó a unirme porque veo que ellas son muy diligentes, van a todos lados, llevan escritos, buscan respuestas, si no las tienen tratan por otro lado. Entonces la idea es no quedarnos calladas y que nuestros muchachos queden en el olvido, y en eso se basa el trabajo de las madres. Es muy importante luchar y trabajar en equipo. Se sabe de muchas madres que han ido a colocar denuncias solas de manera individual, han ido a preguntar por los casos de sus hijos, han llevado escritos y no han tenido respuestas. Nosotros hemos comprobado que cuando nos unimos tenemos más impacto y nos escuchan. Dentro de las luchas, nosotros hemos logrado allá en el penal que le mejoraran las condiciones en cuanto a las visitas, porque antes la visita era media hora, 40 minutos, en la actualidad son 2 horas. Se hizo que se mejorara la paquetería, porque la paquetería era un paquete de galletas, un chocolate y una comida que usted le llevara. Nuestros hijos saben de la existencia de este grupo, de este comité, y les decimos a ellos que nos mantengan alerta, nos mantengan al tanto de cualquier cosa y que no teman, que hablen, que denuncien, que cada vez que vayamos a las visitas que son semanales nos digan, nos cuenten todo como ha pasado. Y así es que hemos ido llevando la dinámica de este comité. Creo que ha sido sin duda una labor determinante, ¿no? En unos tiempos tan asiagos, tan complicados, ¿no? En Venezuela. Estamos hablando de al menos 2 décadas donde pues, se han cometido violaciones a los derechos humanos de forma sistemática, de forma permanente además, ¿no? Y evidentemente la labor de los defensores de derechos humanos en general, pero de las mujeres, ha sido fundamental. No solamente en cuanto a la documentación rigurosa de estos casos, a la asistencia legal a las víctimas, sino también en un acompañamiento, digamos, con una perspectiva mucho más humana, mucho más sensible, ¿no?
Soy madre de Santiago Alejandro García, detenido en el contexto postelectoral. A él lo detuvieron el 30 de julio del año pasado. Él salió de su trabajo, a lo lejos escuchó detonaciones y vio mucho humo. Él decide devolverse, pues. Pero en lo que él decide devolverse, le alcanzaron una cantidad de motorizados, él dice que eran unos colectivos. Él está recluido en el centro penitenciario de Tocorón. Tiene 4 delitos: incitación al odio, terrorismo, obstrucción a la vida pública y resistencia a la autoridad. El caso de mi hermano corresponde al del dron. Esto ocurrió un 4 de agosto. Desde esa fecha vimos en las noticias que mi hermano estaba siendo solicitado. A él lo detienen el 21 de septiembre del año 2018. Para ese momento tenía mi hermano 23 años. Lo detienen un 21 de septiembre en Los Teques. Al momento de su detención fue grabado, fue capturado por medio de un dron que detectaba el calor. Al momento de su captura, mi hermano fue torturado, fue obligado a dar un testimonio indicado por ellos. Este testimonio fue publicado en cadena nacional por varios días, durante muchas veces al día. Vino un juicio de 4 años, donde sin pruebas lo sentenciaron a 30 años de cárcel. Él estaba en el helicoide, en el SEBIN helicoide, y actualmente él se encuentra en el rodeo. Cuando él se dirigía hacia la casa, unos colectivos le dieron un batazo por la frente y lo tumbaron. Cuando lo tumbaron y se desmayó, y cuando él despertó ya estaba en la 41 Brigada Blindada de aquí de Valencia, Estado Carabobo. Mira, mi hijo fue detenido el miércoles 29 de enero a las 7:35 de la noche en una plaza en Altamira. Él salió de los Jardines del Valle a prestarle un servicio a una muchacha y desde allí, bueno, no sabemos nada. Lo único que sé es que por un video claramente que me mostró el CICPC, dice donde el DIGESIN se lo llevó, el DIGESIN fue quien lo detuvo. Desde ese momento él estuvo en el DIGESIN de Boleíta. Después allí lo presentaron el 29 de marzo en los tribunales. A él lo acusan, él tiene 5 cargos, a él le imputan 5 cargos. Desde allí la abogada me dice que no lo ha vuelto a ver, del 29 de marzo, perdón, no lo ha vuelto a ver. Ella me dice que él se encuentra en el Rodeo 1, pero allí ya tengo 3 meses yendo y me lo niegan. Me dicen que allí mi hijo no está, que lo busque en otro lado. Yo no voy a dejar a mi muchacho solo, ¿entiendes? Hay que luchar, hay que luchar. A pesar del dolor y la ausencia, estas mujeres han demostrado que la solidaridad puede más que el miedo. Con su voz, su constancia y su amor, han levantado redes que atraviesan cárceles, ciudades y generaciones enteras. Madres, hijas, hermanas y abuelas que han transformado la represión en resistencia, la soledad en compañía y la injusticia en una causa común. Conocí muchas madres, muchísimas, que pasaron por lo mismo que yo. Esto es para que no vivan. Que si yo no me hubiera pasado, yo no hubiera creído por tanto dolor que nos hubiera pasado.